Empezamos nueva unidad, empezamos nuevo bloque y empezamos nuevo vídeo. Incluso empezáis nuevo profe para esta unidad. Vale, abrimos la geología, el bloque de geología, hablando de la tectónica de placas. En este primer vídeo vamos a hablar de la deriva continental de Alfred Wegener, es este señor de aquí, y de la estructura y la composición de la Tierra. Para situarnos un poco, vamos a empezar hablando un poco de la historia de la geología. Porque al igual que pasó con la biología, cuando aparece la teoría de Darwin, la geología también hubo un momento en el que determinados descubrimientos hicieron que se replantearan teorías que consideraban verdades absolutas. Vamos a verlo un poquito con detalle. La geología clásica defendía que los continentes eran fijos, no se movían y siempre habían tenido la misma disposición que conocemos en la actualidad. Pero en el siglo XIX se comprende que los continentes tienen movimientos verticales, movimientos de ascenso y descenso. Y ya en el XX empezamos a hablar de movimientos horizontales. Esto hace que en ese momento, a principios del siglo XX, y más o menos casi durante toda la primera mitad del siglo XX, dentro de la geología surjan dos corrientes enfrentadas: el fijismo y el movilismo. El fijismo son aquellas teorías que consideraban, como hemos dicho, que los continentes siempre han permanecido fijos, no se mueven, siempre han tenido la misma disposición, tal y como están en la actualidad. Era aceptada por toda la comunidad científica hasta llegado el siglo XX. Incluso, aunque en el siglo XIX se acepta que el relieve terrestre cambia, tal y como con las investigaciones de James Hutton, las teorías que desarrollan explican estos cambios en el relieve sin plantearse que los continentes puedan estar en movimiento. La creación de cordilleras, los plegamientos de estratos, todo eso sin plantearse que se pueda deber a que los continentes se muevan. Para que os hagáis una idea de cuán arraigada estaba la idea de que los continentes eran fijos. Pero ya en el siglo XX, cuando se comprenden esos movimientos ascendente y descendente y se empieza a hablar de movimientos horizontales, se proponen nuevas teorías que proponen que el movimiento de los continentes es causa de que el relieve se forme y se modifique. Consideran estas teorías que los continentes no están fijos, sino que se desplazan, se encuentran flotando sobre algo y eso hace que se muevan, que choquen, y eso hace que se originen las cordilleras, otros tipos de estructuras. Bien, vemos que son dos ideas completamente opuestas, pero que durante la primera mitad del siglo XX conviven enfrentadas. E incluso hay artículos científicos en los años 50, 60, cuando el movilismo ya empieza a ser la teoría más aceptada, que siguen defendiendo el fijismo. Es curioso. Bueno, dentro del movilismo, la primera teoría movilista, y por eso tiene la importancia que tiene, es la deriva continental de Wegener. Y vamos a pasar a verla ahora con más detalle. Alfred Wegener, este señor de aquí, era un meteorólogo alemán que elaboró una teoría en la que, según él, los continentes no tuvieron siempre la misma disposición ni la misma apariencia, sino que al principio un supercontinente que fue evolucionando hasta formar la disposición actual. Como ya hemos dicho, fue la primera teoría movilista. Y quien la dijo fue el señor Alfred Wegener, este meteorólogo.
en el año 1912. Hace ya algo más de 100 años. La deriva continental, lo que viene a explicar, como os decía, es esto que vemos en la imagen. Primero está ese supercontinente, que es Pangea, del cual se van separando todos esos pedacitos que se van moviendo, flotando. Según Wegener, flotábamos sobre el océano. Los continentes eran islas flotantes sobre el océano que se desplazan y en algunos momentos se separan, en otros colisionan y forman los actuales continentes, tal y como los conocemos hoy en día. Más o menos Wegener habla de que Pangea existió hace unos 300 millones de años. Pensar que en geología hablamos de millones de años como en cualquier otro tipo, como habitualmente podemos hablar de años, sin más. El tiempo geológico es mucho más largo. A veces nos cuesta un poco entender esos tiempos por eso mismo. 300 millones de años, todo era Pangea. Luego se producían esos fragmentos, se disgregaba y se movían flotando sobre el océano, sobre las aguas, los fondos oceánicos, como balsas, hasta formar los continentes actuales. Hoy en día sabemos que esto no es así. No estábamos flotando sobre el agua. Y el principal problema que tiene Wegener para defender su teoría es explicar por qué se mueven. Vale, están flotando, pero ¿por qué se mueven? Y él apunta a que se deba a la rotación de la Tierra. Vale, para explicar todo esto, él se basa, o sea, no es las teorías científicas, como ya sabréis, no se basan en intuiciones o ideas o instintos. Las teorías científicas se tienen que basar en hechos, en datos, en pruebas. Y Wegener aportó sus pruebas. Pruebas de 3 tipos. De tipo geológico, de tipo paleoclimático y de tipo paleontológico. Vamos a verlas con detalle, ¿vale? Las pruebas geológicas. Él se basa, de hecho, a Wegener se le ocurre la idea de la deriva continental fijándose que las costas africana, occidental y la costa oriental de América del Sur encajan. No del todo perfectamente, pero se fija, siguiendo en esa idea, que si tiene en cuenta la plataforma continental de ambos lugares, el encaje es casi perfecto. Y empieza a estudiarlo desde ahí. Y se encuentra que hay formas y estructuras geológicas, cordilleras y demás, que encajan y que tendrían y que tienen continuidad de una en otra. Como vemos en esta imagen de aquí, ¿veis? Hay zonas de la corteza que coinciden. Las zonas verdes tienen correspondencia de un lado a otro. De hecho, en la zona inferior se correspondería a una cordillera montañosa. Esta es la primera prueba las primeras pruebas que aporta Wegener y que parten de esa primera idea que tiene al ver el encaje entre las costas americana, de América del Sur, y africana. Pero también aporta pruebas paleontológicas y se basa en la aparición de fósiles iguales en distintos continentes, alejadísimos, muy, muy difíciles de explicar si no ha formado antes todos esos territorios parte de un todo único y conectado. Por ejemplo, están estos 4 ejemplos que veis aquí. Os voy a hablar un poquito de cada uno. Vamos de izquierda a derecha.
la parte de abajo, el primero que veis es el Cygnothatus, que se encuentra en América y en África. Pero es que, por ejemplo, el que está a su lado, abajo, el Mesosaurio, también. Como podéis ver en Sudáfrica y en la zona entre Argentina y Chile, cerca de las Pampas, por ahí. Más espectacular en ese sentido puede ser el otro dinosaurio que nos queda por aquí, el Lystrosaurus, que lo encontramos en el África continental, en Madagascar, en la India y en la Antártida. Pero es que ese árbol que hay ahí, que a pesar de su porte arbóreo es un helecho, el Glossopterius, si no lo he dicho mal, y si lo he dicho mal, perdonadme, se encuentra distribuido en América, en África, en la India, en la Antártida y en Australia. Son territorios que están lejísimos unos de otros y que si no formaron parte de un todo es muy difícil explicar que todos estos seres vivos hayan aparecido sus restos en todos estos territorios. Esta era el tercer tipo de prueba que aporta Wegener para defender la deriva continental. Pero además hay un tercer tipo de prueba que aporta, que son pruebas paleoclimáticas. Os voy a explicar un poquito este concepto de paleoclimático. Recordar que Wegener es meteorólogo. Él estudia sobre todo el clima. Y el clima no solo... Los meteorólogos no solo son el hombre del tiempo, que sale... o la mujer del tiempo, que sale en la tele explicando el mapa con los solecitos y nos dice el tiempo que va a hacer según lo que nos cuenta el satélite Meteosat, sino que son estudiosos, son científicos que analizan el tiempo actual, el tiempo futuro y el pasado. Y para estudiar el pasado también se utilizan los restos y las huellas que todo lo que ocurre en nuestro planeta ha ido dejando, ¿no? Por eso son meteorólogos paleontólogos. Y de ahí viene pues este término de paleoclima, ¿no? Pues estas pruebas paleoclimáticas son, como podéis ver en el dibujo, esa línea continua de puntitos. Son las marcas donde se han encontrado los restos de la erosión del hielo que hace 300 millones de años se encontraba por ahí, desde la Antártida hacia ahí. Esa erosión, esas marcas, son un tipo de sedimento que produce los glaciares que se llaman morrenas. Y se han encontrado morrenas del mismo tipo, de la misma edad, en toda esa zona, que se podría explicar con las glaciaciones y el movimiento de los glaciares que hubo desde lo que después sería la Antártida a los territorios aledaños. En este caso en Australia, India, África y América. Aún así, a pesar de aportar a estas pruebas, la propuesta de Wegener es rechazada. Sobre todo porque no consigue explicar el origen del movimiento continental. Claro, para entender bien esto, todavía faltaba estudiar algunas cositas y conocer de forma más profunda cómo es el interior de nuestro planeta, cómo es la geosfera, que por si no os acordáis, la geosfera es la capa inerte de la Tierra y sólida. Es lo que queda de la Tierra si quitamos toda la biosfera, la hidrosfera y la atmósfera, desde la superficie hasta el centro de la Tierra. Si de aquellas se hubiera conocido como la conocemos ahora, seguramente la teoría de la deriva continental hubiera sido un poco distinta y Wegener lo hubiera podido defender mucho mejor. Pero ya llegaremos a esa parte.
De momento, lo importante de esta parte es que la deriva continental es la primera teoría movilista. Es la primera teoría que va a cambiar la geología. La primera piedra para dejar atrás el fijismo. Y que dará pie a la tectónica de placas unos cuantos años después. Y para llegar a entender y estudiar la tectónica de placas es necesario entender y estudiar cómo es la geosfera, la estructura y la composición de la Tierra, que vamos a ver ahora. Vale, para conocer la estructura y la composición de la Tierra la tenemos que estudiar. Y para estudiar cómo es la Tierra, pensar que para conocer todo lo que hay bajo nuestros pies hasta el centro de la Tierra, ponerse a cavar hasta llegar al centro solo es posible en las novelas de ficción, como la de Julio Verne de Viaje al centro de la Tierra. Así es que ha habido que hacerlo de otros modos. Vamos a ver cuáles. Hay 4 métodos de estudios básicos en este campo. Los sondeos y las minas. El estudio directo excavando, porque estábamos diciendo que es tan complicado. Lo más que podemos llegar es a 12,2 kilómetros. Y la Tierra tiene de la superficie a la profundidad una distancia de más de 6.700. Así es que nos quedamos en la corteza, y no toda la corteza, sino las zonas más cercanas a la superficie. Después está el estudio de las rocas, tanto de las rocas de la superficie como de las que puedan provenir de capas más interiores de la Tierra y que han llegado ahí bien por erosión o bien por ser productos volcánicos de erupciones. Todo lo que lanza un volcán cuando entra en erupción, todos esos materiales se estudian para conocer más sobre cómo es el interior de la Tierra. También, y a mí esta es una de las partes de este estudio que más me gusta, el estudio de meteoritos y asteroides. Los meteoritos, los asteroides, están formados por los mismos materiales por los que se formaron los planetas. Y estos meteoritos y asteroides son los que se encuentran orbitando alrededor del Sol, igual que nosotros. Y los materiales que los forman, en muchos casos, coinciden con los de los planetas que también forman parte de ese sistema solar. Cuando se formaron los planetas en el sistema solar y había tantos materiales chocándose y unos agregándose, otros no, y formándose poco a poco, los meteoritos y los asteroides que podemos encontrar ahora se quedaron sueltos, quedaron sin formar parte de ningún planeta, pero los materiales que están hechos coinciden con los materiales que están hechos, pues sobre todo en este caso los planetas rocosos, como es el nuestro, como es la Tierra. A veces nos cuesta un poco darnos cuenta de que la Tierra es un planeta más del sistema solar. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, como distintos tipos de asteroides y de meteoritos se asocian a distintas capas de la Tierra para su estudio, ¿no? Pues aquí tenemos este tipo de asteroide, el Payasita, por ejemplo, la condrita. La condrita tendría que ver más con la corteza, el Payasita y el meteorito metálico con el núcleo. Esto a mí me resulta muy llamativo. Y por último, y no menos importante, porque de hecho vamos a profundizar en él, otro de los métodos de estudio son los métodos sísmicos. El estudio de los terremotos. Los terremotos se causan precisamente por la dinámica y los movimientos que tienen los componentes de la Tierra. Pues precisamente nos van a ayudar y mucho a conocer cómo es la Tierra por dentro. ¿Vale? Vamos a recordar un poco lo que es un terremoto para situarnos. Los terremotos, los temblores bestiales de la corteza, de la superficie terrestre, que se producen por una vibración con vientos muy bruscos, rotura de la corteza. ¿Vale? Aquí tenemos la típica falla, donde se ve que el material se ha roto y se ha desplazado.
El hipocentro es el punto donde se origina el terremoto. Ahí es donde empieza todo. Desde ahí empiezan a emitirse unas ondas, que son las ondas sísmicas que recorren todo el terreno y que es lo que produce los temblores. Y además de los temblores, pues los daños que van produciendo, ¿no? Primero, se producen sobre todo dos tipos de onda. Primero, las ondas P, que son las primeras en ser registradas. Ondas P primeras, una asociación muy fácil, P primeras. Y pueden viajar por cualquier tipo de material. Es un tipo de onda que por su forma, por su orientación, puede viajar por cualquier tipo de material. Y esto de por qué materiales pueden viajar unas ondas y por cuáles no, es muy importante. Ahora lo veréis. Luego llegan las ondas S. Son las segundas en llegar. Las S, las segundas. Y estas solo pueden viajar en medios sólidos. Por la forma de su onda y sus características, solo puede hacerlo en sólidos. En el momento en que algo tiene una viscosidad muy alta o es líquido, las ondas S ya no viajan. Desaparecen. Solo quedan las ondas P. ¿Vale? Estas ondas parten del hipocentro en todas las direcciones. Si hay un terremoto en Lorca, por ejemplo, os acordaréis del terremoto de Lorca, que fue algo muy llamativo y bastante devastador, además nos tocó cerquita. No, el terremoto no es solo... El terremoto ocurre allí, pero las ondas no se quedan solo allí. Esas ondas van viajando por toda la corteza, por toda la Tierra. Y se puede detectar un terremoto que esté ocurriendo a miles de kilómetros de distancia. Un terremoto en Australia se puede detectar en España. Ahora veréis. ¿Veis? Y nos quedaba por hablar del epicentro, que es el punto de la superficie más cercano al hipocentro, que suele ser el lugar en el que más daños producen los terremotos. Vale. ¿Qué utilizamos para conocer los terremotos y para estudiarlos? Utilizamos los sismógrafos. Los sismógrafos son unas máquinas que tienen un rollo de papel, ahora mismo seguro que los hay digitales, tambor de registro en el que una aguja va dibujando hacia arriba y hacia abajo como los electrocardiogramas los movimientos, por pequeños que sean, que nota de la Tierra. Para ello, pues esa aguja está cogida a una bola, a un peso, que está suspendido de un muelle y está calibrado con un amortiguador de aceite, para que sea lo más preciso posible y haga el trazo lo más fino y preciso posible. Sismógrafos hay en muchísimos lugares del mundo y todos sirven para lo mismo, para detectar estos terremotos. Por ejemplo, aquí empieza a originarse un terremoto. ¿Veis? Tenemos el hipocentro, las ondas sísmicas, y esas ondas sísmicas se registran en todos los sismógrafos del mundo. En todos ellos, en cualquier punto, se registran con mayor o menor intensidad. Cuanto más cerca esté ese sismógrafo del epicentro y del hipocentro, por tanto, más intenso será los datos que nos da. La lectura será más amplia, registrará una mayor intensidad. Cuanto más lejos, será menor. Pero precisamente esa red, como podéis ver, aquí tenemos media Tierra, ha ocurrido un terremoto y esas ondas se distribuyen por toda la Tierra, vuelven, veis las trayectorias. Y en distintos sismógrafos se recogen, por todo el mundo, en todos los sismógrafos se recoge. Pues bien, por el comportamiento de estas ondas, de las ondas P, las primeras que se generan, y las S, las segundas que se generan, que se van recogiendo
en los distintos sismógrafos podemos conocer y deducir la estructura interna de la Tierra. Fijaros si es importante el estudio de estas ondas y el hecho de tener sismógrafos repartidos por todo el mundo para poder conocer la estructura interna de la Tierra, la cantidad de datos que se necesitarán para hacer este análisis, recogiendo de todos los sismógrafos del mundo las distintas lecturas para ver cómo se han comportado esas ondas. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de cómo queda la lectura de un sismógrafo. Pues bien, gracias al estudio de estas ondas, hemos podido definir las discontinuidades. Las discontinuidades son cambios en la densidad que se ven por los cambios bruscos en la velocidad de propagación de las ondas. Vamos a verlo un poquito más de detalle, ¿no? La onda se va desplazando a una velocidad y de repente cambia de velocidad. Y ese cambio se debe a que el material que está atravesando esa onda ha cambiado. Es distinto, tiene otra densidad. Eso hace que el desplazamiento sea distinto. Esto seguramente que os lo explican mucho mejor en física. Claro, no solo depende de la composición, sino también del estado físico de esos materiales, si es sólido, si es líquido. Así es que las discontinuidades nos indican, como decíamos, esos cambios de composición o del estado de los materiales de la Tierra. Aquí tenéis, por ejemplo, el gráfico de la velocidad de las ondas sísmicas en cuanto a la profundidad. Llega un momento en que las ondas S desaparecen. Acordaros, las ondas S segundas y S de sólidas, si os sirve para acordaros. Las ondas S solo son capaces de propagarse a través de sólidos. Cuando deja de haber sólido, las ondas S desaparecen. Y aquí tenemos un punto, casi a los 3.000 kilómetros de profundidad, en el que las ondas S desaparecen. Veis que las dos pegan un bajón, pero las P luego remontan y continúan. Bueno, pues en este gráfico, si os fijáis, cada vez que tenemos un pico hacia abajo, una línea recta que rompe esa tendencia, es que tenemos una discontinuidad. La más clara es la que hay a los 3.000 kilómetros, que es la conocida como la discontinuidad de Gutenberg. Y hay un momento en la profundidad en que la onda deja de propagarse, que es cuando llega al centro de la Tierra, a esos 6.370 kilómetros. Vale. Y en base a esto podemos definir las distintas discontinuidades, que cada una de ellas lleva el nombre de la persona, el científico que la descubrió. La primera de ellas, la de Morovicic, es la que separa la corteza del manto. La siguiente es la de Ripetti, es más sutil, que separa el manto superior del inferior. Luego está la de Gutenberg, que es la más marcada, donde desaparecen las ondas S a los 2.900 kilómetros de profundidad. Y por último la de Lehmann, que separa el núcleo externo del interno y que está a unos 5.150 kilómetros. Si cogemos el gráfico de antes de las ondas y lo superponemos, podemos ver esos picos de los que hablábamos coincidiendo con la discontinuidad de Morovicic. La de Ripetti estaría un poquito más arriba, la de Gutenberg claramente y la de Lehmann. Bien, siguiendo este criterio, es decir, el de la composición y estado de las distintas capas de la Tierra que hemos estudiado a través de estas ondas, hablaremos de la estructura de la Tierra en unidades geoquímicas. Y estas unidades seguro que os suenan, porque las habéis visto por lo menos en primero de eso, que son la corteza, el manto y el núcleo. La corteza está dividida en la corteza continental y la oceánica,
el manto y el núcleo. ¿Vale? Vamos a ver con más detalle. Empezamos por la corteza. La corteza es la capa más superficial y menos densa. En la geosfera, la forma que tiene de distribuirse los materiales es por densidad. Lo menos denso arriba y lo más denso abajo. Tener siempre clara esta idea. Teniendo esto claro, todo va bien. La corteza continental y oceánica. La continental es más antigua. Tiene mayor grosor, más profunda. De los 30 a los 70 kilómetros. Es muy heterogénea y está formada por granito y por rocas sedimentarias y otros sedimentos. La corteza oceánica, que se forma posteriormente, es más joven. Para que os hagáis una idea, la corteza continental se estima que tiene en torno a 1000 millones de años y la oceánica en torno a 200. También es más fina, unos 10 kilómetros. Está compuesto por basalto y gabbro, que son más densos. También, como ya habréis imaginado, la corteza continental corresponde a continentes, islas y a la plataforma continental. Acordaros lo importante que era la plataforma continental cuando hablamos de la deriva continental, que era fundamental para que el encaje entre las costas africana y americana del sur y suramericana fuera lo más exacto posible. Y la corteza oceánica se encuentra en los fondos marinos, más allá de la plataforma continental. Vale, la siguiente capa es, mira, aquí tenemos más claro, aquí se ve muy bien la corteza continental en este gráfico. Y se ve muy bien la plataforma continental y dónde empieza la corteza oceánica. Y veis sobre todo que una puede ser de 70 kilómetros de profundidad y la otra apenas 10. Uy. Seguimos. Que hay veces que, perdón, que el PowerPoint me ha despistado. Luego pasamos al manto, que va desde la base de la corteza hasta los 2900 kilómetros, hasta esa gran discontinuidad de Gutenberg, donde perdíamos las ondas S, que se van por el sólido. El manto se compone de peridotita, que es una roca con mineral de olivino, y está dividida en dos partes. El manto superior, que son unos 670 kilómetros, es muy finito, y el manto inferior, que es hasta 2900 kilómetros. El manto es más denso que la corteza y es también más fluido. Sigue siendo sólido, pero son sólidos de alta viscosidad. ¿Vale? Tengamos eso claro. Y además sus materiales están en movimiento lento y constante. Pasamos al núcleo. Desde el 2900 hasta el centro de la Tierra, el 6730. Es metálico y lo compone sobre todo hierro, níquel, azufre y carbono. La composición es idéntica entre el núcleo superior, es el externo, y el interno. Pero se diferencian en que el núcleo externo es líquido y el interno es sólido. Cuesta a veces un poco pensar como si nos vamos metiendo cada vez más al centro de la Tierra, la temperatura es cada vez mayor. Entonces, el mismo material con más calor pasa a ser sólido. Eso es porque la temperatura es mayor, pero también la presión es mayor. Hay tantísima presión en el centro de la Tierra que las moléculas que componen esos materiales no consiguen expandirse con el calor y se quedan en estado sólido. Además, el núcleo de la Tierra es el responsable de formar nuestro campo magnético. Fijaros la importancia que tiene esto, que funcione como una especie de dinamo. Vale. Importante también, el núcleo externo, sus materiales también están en movimiento.
Estos movimientos del núcleo son muy importantes. Pero bueno, ese es este modelo, corteza, manto, núcleo, es el modelo para estudiar la geosfera de unidades geoquímicas. Pero también hay otros modelos basados en otros criterios, que es en su comportamiento mecánico, y son las unidades dinámicas, que son la litosfera, el manto superior sublitosférico, el manto inferior, el núcleo externo y el núcleo interno. A ese manto superior sublitosférico se le llama también astenosfera, y al manto inferior se le llama también mesosfera. Ahí los tenéis en ese dibujito. Vamos a verlos uno a uno. La litosfera es la más externa, la más rígida. Puede ser oceánica o continental. La oceánica es más finita, tiene menos espesor, y la continental es más gruesa. Esto suena, ¿verdad? Se parece mucho a la corteza. Podríamos pensar incluso que es lo mismo. Pero no. La litosfera incluye la corteza y una parte del manto. Fijaros que los grosores cambian. La corteza oceánica era unos 10 kilómetros y la litosfera oceánica llega hasta los 100. Y la corteza continental eran 70 y la litosfera continental llega hasta los 400. Si es que es corteza y parte del manto. ¿Veis? Está fragmentada. La litosfera no es una capa continua, está hecha trocitos. Y esos trocitos son las placas litosféricas. Luego volveremos a ellas. La astenosfera es la siguiente capa. Y va desde llega más o menos hasta los 670 kilómetros de profundidad. Coincide con parte del manto también. Son sólidos los que lo componen, pero sólidos muy viscosos. Y en ella se supone que existe también esos movimientos, son corrientes de convección, son movimientos circulares de unos círculos que se encuentran unos con otros. Pero la importancia de la astenosfera empieza a estar en duda por últimos descubrimientos que se han hecho. Así es que bueno, está ahí, sabemos que está, pero su rol lo tenemos un poquito en duda, su importancia. Luego llegaría la mesosfera. La mesosfera es desde la astenosfera hasta la discontinuidad de Gutenberg. Abarcaría el resto del manto. Está formado también por rocas menos viscosas que las de la astenosfera y estas sí se cree de forma más fehaciente que esos movimientos son corrientes de convección, ¿vale? Y después pasaríamos a la endosfera. La endosfera es el núcleo. En este caso sí coincide con el núcleo, tanto con el externo como con el interno. Y está formada, como ya hemos dicho, por metales, siendo la parte externa semilíquida y la interna sólida. Acordaros que gracias a la presión se mantienen esos metales como sólidos. Como os he dicho antes, en la litosfera se encuentra dividida en placas. Placas que están situadas sobre la astenosfera, que es viscosa. Wegener pensaba que eran los continentes los que flotaban sobre el océano. Pero estudiando la geosfera hemos visto que son las placas litosféricas las que flotan sobre la astenosfera. Si es que en realidad el modelo de Wegener, aunque se equivocaba en parte, sentó las bases de un modelo que sí es válido. Wegener llegó a una idea que se acercaba mucho a la realidad. Y las pruebas que él aportó han servido para entender y para validar también y para que se apoye este comportamiento de las placas litosféricas, que es la tectónica de placas de la que hablaremos en los siguientes vídeos.
porque con esto, querida clase, hemos terminado este vídeo. Espero que os haya resultado entretenido y las dudas, comentarios y demás los vemos en la próxima clase.